Con frecuencia en la consulta uno ve que hay muchas personas hoy en día que, aparte del síntoma o de la preocupación que los trae a la consulta, hay algunos elementos muy notorios en algunos, y en algunas otras personas uno tiene que tratar de descubrirlos o de ponerlos en evidencia. Hago referencia a el estado emocional de las personas. Muchos pacientes, aparte de que, por ejemplo, consultan porque hacen dolor abdominal frecuente, distensión abdominal, molestias digestivas, etcétera, etcétera, y durante la entrevista uno empieza a notar que se mueven demasiado, que mueven mucho las piernas, y además empiezan a referir que el trabajo los tiene muy agobiados, la universidad, el colegio, los quehaceres en el hogar, si está casada o casado, etcétera, etcétera, tratando siempre de relacionar la preocupación excesiva con una razón del medio. Y en algunas ocasiones puede darse, pero en muchas ocasiones esa preocupación excesiva que el paciente aduce se origina como consecuencia de las obligaciones diarias. Resulta que están enmascarando un cuadro de afectación emocional, y es que el paciente comienza a preocuparse más de lo habitual, no por los quehaceres y las obligaciones que tiene, sino justamente porque está haciendo un trastorno emocional que puede ser compatible con ansiedad, depresión o la combinación de las dos entidades, en un cuadro que se llama como neurosis ansiodepresiva. Cuando el paciente tiene un poquito de claridad en esto, el mismo paciente a veces lo refiere como que además me estoy preocupando más de lo habitual, no estoy durmiendo bien, me levanto muy cansado, etcétera, etcétera, y esto me preocupa. Ahí el paciente abre la posibilidad de que el médico indague mucho más en detalle. La cosa se complica un poco más cuando el médico se da cuenta y comienza a indagar, y el paciente trata de justificar que su comportamiento o su preocupación o su estrés, como lo llaman los pacientes, se debe por esas obligaciones diarias del trabajo, del hogar, de la universidad, del estudio, de lo que sea. En esos pacientes es un poquito más difícil poder empezar a revelar que hay unas afectaciones emocionales importantes. Lo cierto es que existen unas escalas que le permiten al médico que conoce del tema y que está entrenado de aplicarlas durante la consulta de manera directa o de manera indirecta y lograr precisar hasta dónde el componente emocional del paciente está moderada o severamente afectado. En ese orden de ideas, cuando las escalas y el interrogatorio terminan poniendo de presente que hay una alteración emocional importante, entraremos en la segunda parte y será clasificar si esto aplica más para depresión o aplica más para ansiedad, o tiene compartidos elementos de ansiedad y de depresión de manera muy fuerte. Cuando esto se hace, a veces incluso genera un poco de fatiga, es lograr hacer entender al paciente que está atravesando un problema de ansiedad o de depresión, porque la mayoría de los pacientes intentan negar la enfermedad. No, es que yo siempre me he preocupado muchísimo, no, es que yo siempre he sido como muy tranquilo y como muy sentimental y me da a veces nostalgia o ganas de llorar de un momento a otro, pero toda la vida ha sido así. Mentiras. Realmente se está poniendo en evidencia el trastorno. Ahora, hoy en día, la prevalencia, es decir, la aparición de nuevos casos de trastornos emocionales o de trastornos mentales asociados a ansiedad o a depresión, son cada vez más crecientes y se presentan adicionalmente en casi que todas las edades. Anteriormente creíamos que esta enfermedad básicamente era de los adultos o de los adultos mayores. Hoy en día vemos niños, adolescentes, adultos jóvenes
o adultos mayores con evidente trastorno emocional. En la infancia es un poco menos frecuente, pero no significa que no se presente. Paradójicamente, si comparamos la infancia con el resto de los grupos etarios o los grupos de edad, en la infancia es un poco menor. Pero si comparamos la infancia actual con las infancias o las épocas de infancia anteriores, hoy en día es muy, pero muy frecuente la aparición de este tipo de trastornos. En la infancia se ven abocados los niños hoy día a diversos fenómenos contraproducentes, es decir, que desarrollen el trastorno. El primero de ellos es un hogar donde no existe una adecuada comunicación entre los niños y los padres, donde no hay la suficiente atención de los padres a los niños, donde todo se limita a una relación mecánica de que te viene el día, hola, buenos días, nos vimos al almuerzo si acaso, o en horas de la noche, en aquellos padres donde pueden compartir al menos la cena, porque hay algunos que no se ven durante el día y cuando llegan en la noche ya los niños están durmiendo. Y el fin de semana los adultos los dedican a algunas actividades personales y ni siquiera hay tiempo para compartir con los niños. Nunca hay cómo te fue, nunca hay te quiero mucho, nunca hay me hiciste mucha falta, nunca hay qué aprendiste hoy en el colegio, nunca hay vamos a jugar un rato o vamos a ver una película o vamos a salir a hacer algo. Esa falta de atención, que para los adultos pareciera que fuera insignificante, para los niños es tremendamente importante y se empieza a hacer muy frágil el sistema emocional. A esto le agregamos que los niños hoy en día, en gran medida, están expuestos a pantallas de manera permanente, celulares, tablets, televisores, que generan afectaciones a nivel cerebral y a nivel emocional, creando no solamente esa sensación de ansiedad o de angustia por la falta de dopamina que le produce el estar utilizando las pantallas, los videojuegos, etcétera, etcétera, y que cuando el niño no tiene la posibilidad, porque se lo prohibieron, porque se lo quitaron, porque primero le dieron largas con eso y luego quisieron apretarlo de una manera muy brusca, el niño termina haciendo una reacción de ansiedad o de depresión que si esto se une a un hogar disfuncional como las características que mencioné anteriormente, terminamos acrecentando el problema. Ahora, en la adolescencia la situación se empieza a tornar un poco más difícil. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, estamos hablando en promedio de 11 años en adelante, que pasa el niño a iniciar la etapa de la pubertad, se generan unos cambios hormonales en todas las personas, niños y niñas, o jovencitos y jovencitas, donde adicionalmente de los cambios físicos que habitualmente todos conocemos, el comportamiento y la parte emocional de un adolescente es absolutamente muy frágil. ¿Por qué? Porque el adolescente empieza a caminar sobre un sendero en busca de su propia identidad. Eso lo hace que sea muy sensible a las aprobaciones externas, es decir, a la aprobación de sus amigos, de su hogar, de su colegio. Y cuando, por alguna razón, algún comportamiento o alguna característica especial no es aprobada, fácilmente el adolescente se derrumba y entra en fenómenos de depresión o de ansiedad por cosas que a los adultos nos pareciera insignificantes. Hombre, ¿cómo se va a deprimir por semejante cosa? Y resulta que el adolescente es tremendamente frágil y es muy vulnerable y por eso en la adolescencia el crecimiento de casos nuevos de ansiedad y depresión es muy alto. En el adulto joven, por una serie de preocupaciones adicionales a su desarrollo profesional y a la conformación de un hogar o al inicio de responsabilidades como papá, como empresario, como profesional de algún área, estos factores externos pueden precipitar niveles de estrés muy altos. Y en los adultos mayores,
por una condición inherente a que se vuelven muy frágiles. Los adultos mayores son muy frágiles, no físicamente, sino también emocionalmente, porque muchos abuelitos terminan entrando en una separación del núcleo familiar, son rezagados, son desplazados, y ellos en su soledad y en su fragilidad desarrollan o desencadenan ansiedad o depresión. La causa de ansiedad o depresión en este momento no está definida, no es clara, pero lo que sí se ha logrado determinar es que hay una serie de sustancias a nivel cerebral, unas que se producen allí, otras que se producen a nivel intestinal, como la serotonina, que tienen que ver en el desarrollo del comportamiento y de las emociones. Cuando se genera un desequilibrio en esos neurotransmisores, estoy hablando de serotonina, dopamina, oxitocina, acetilcolina, cortisol, etc., se genera la cascada, digámoslo así, de eventos que terminan generando la vulnerabilidad del sistema emocional, y entonces el paciente o vive enganchado de un recuerdo que no ha podido superar y el paciente está en depresión permanente, o vive con la incertidumbre de qué va a pasar mañana o luego, y esa incertidumbre con una preocupación excesiva, el paciente está en ansiedad. Pero digamos que el eje es prácticamente el mismo de cómo se desencadenan estos problemas. Existen diferentes clases de ansiedad. Hay la ansiedad generalizada, que es la preocupación excesiva permanente, más de lo habitual, por las cosas del día a día, y siempre está pensando en un escenario futuro nada agradable, nada tranquilo, antes por el contrario lleno de complicaciones. Está las crisis de pánico o los trastornos de pánico, que son nada más que un incremento de los niveles de ansiedad en un momento determinado, donde el paciente experimenta algunos síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, hormigueo, dolor de cabeza, temblor generalizado, ganas de salir corriendo, dificultad para respirar, porque se aumenta en un momento determinado los fenómenos de ansiedad y hace una crisis que vuelve y se normaliza. Cuando estos ataques de pánico se hacen de manera muy frecuente, porque pueden darse hasta varias veces en el día o varias veces en la semana, estamos hablando de un trastorno de pánico, que es una de las variantes de ansiedad. Hay también las fobias, que es un miedo excesivo a una situación, a un animal o a una condición especial que pone en un estado de vulnerabilidad emocional a la persona. Está el trastorno de ansiedad social, que es el trastorno que se genera cuando la persona cree que cualquier cosa que haga va a ser juzgada por los demás, va a ser señalada, va a ser criticada. Entonces son las personas que no son capaces de mantener una conversación, no son capaces de hacer una exposición en el colegio o en la universidad o en el trabajo, no son capaces de hablar en público, porque generan una crisis de ansiedad como consecuencia que se bloquean para no enfrentar esa aparente señalamiento o esa crítica del resto de las personas. A todos en un momento dado nos puede dar pena, pero hay personas que se bloquean completamente y no logran desarrollar ninguna actividad. Eso hace fobia social. Existen otros tipos de fobia, pero hemos hablado de los más comunes hoy en día. Estos trastornos no son caprichos como la gente cree. Esto no se resuelve matriculándose en 10 cursos y entrando al gimnasio y clase de aeróbicos y bicicleta y salir con los amigos todos los días. Esto es una enfermedad que requiere del diagnóstico médico, del inicio de la medicación en casos especiales y de la psicoterapia de apoyo de manera concomitante o paralelo al tratamiento médico, con el fin de poder recuperar a las personas. Hoy en día el pronóstico es muy bueno si el diagnóstico se hace a tiempo y el paciente se deja orientar en qué debe hacer. Si el paciente es juicioso, empieza a soltar todo lo que quiere controlar y hace el tratamiento y la psicoterapia de manera adecuada por espacios entre 6 meses y un año. Esto no es de 1 y 2 veces ir al psicólogo o tomarse una cajita de antidepresivos y ya, sino de hacer un tratamiento
organizado, sin miedo a que me va a dar dependencia, sin miedo a que me voy a empeorar, sin miedo a que me van a señalar. Antes, por el contrario, la persona tiene un pronóstico muy bueno. Acuda a su médico. Si usted es de las personas que se preocupa demasiado, no trate de enmascarar la situación. Busque ayuda profesional, oriéntese de las personas que saben del tema y su vida va a cambiar de manera trascendental.